Fernanda Maciel tenía 21 años y estaba embarazada de 7 meses. Ese día salió de su casa para encontrarse con una persona que conocía. No era un viaje largo, no era una ruta extraña, no era una cita con un desconocido, pero Fernanda nunca regresó. Durante meses su familia la buscó entre rumores, pistas falsas y lugares equivocados. Y cuando la verdad apareció, Chile entendió que su desaparición no había sido un misterio lejano, sino una verdad brutal enterrada demasiado cerca desde el principio. La pregunta no es solamente quién la mató. La pregunta más difícil es cómo una joven a punto de ser madre pudo desaparecer en una zona conocida, entre vecinos conocidos, cerca de su familia, y aún así quedar fuera del alcance de todos durante más de un año. Porque este caso no empezó con una escena lejana, ni con un viaje extraño, ni con una ruta desconocida. Empezó en Conchalí, en Santiago de Chile, el 10 de febrero de 2018, cuando Fernanda Damaris Maciel Correa dejó su casa y nunca volvió. Tenía 21 años. Estaba embarazada de aproximadamente 7 meses. Su hija se llamaría Josefa. Aquella mañana. Según antecedentes difundidos durante la investigación y reconstruidos por medios chilenos, Fernanda estuvo con un vecino llamado Rodrigo Olivares, quien la habría acompañado a ponerse pestañas postizas antes de dejarla nuevamente en su casa. Después almorzó con su madre, Paola Correa. Ese momento quedó marcado por un detalle íntimo, difícil de medir en un expediente. Su madre diría después que notó algo extraño en ella. No era una prueba. No era una alarma suficiente para detener el día. Pero con el tiempo, ese recuerdo se transformó en una pieza incómoda de la última mañana en que Fernanda fue vista con vida. Esa tarde, de acuerdo con reportes de la época, Fernanda vestía un vestido gris y usaba mocasines de color damasco. Son detalles pequeños, casi domésticos, pero en una desaparición. La ropa y los últimos movimientos no son adornos, son la forma en que una persona empieza a convertirse en una línea de tiempo. Y esa tarde, según lo que más tarde darían por acreditado los tribunales, Fernanda llegó hasta un inmueble usado como bodega, donde trabajaba un hombre que no era un desconocido para ella. Felipe Andrés Rojas Lobos era vecino de Fernanda, también era considerado su amigo. Esa palabra, amigo, es una de las más incómodas de toda la historia. Porque durante los primeros días, cuando la familia buscaba respuestas, el peligro no parecía estar en una figura oculta, sino en un entorno cercano, en lugares que podían ser señalados, revisados, explicados. Y aún así la respuesta tardó demasiado. Alrededor de las 5:30 de la tarde de ese 10 de febrero, se perdió el rastro de Fernanda. La versión que después sostuvo la fiscalía y que fue acogida en juicio indicó que ella concurrió a la bodega previo acuerdo con Felipe Rojas. No era un lugar remoto. No era un punto fuera del mapa, era un recinto ubicado en la misma comuna, cerca de su vida cotidiana, dentro de un radio donde la búsqueda parecía posible. Pero desde ese momento, el caso empezó a llenarse de silencios. Fernanda no regresó a su casa. Cuando intentaron llamarla, las comunicaciones no dieron una respuesta útil. La ausencia empezó a crecer primero como preocupación familiar, luego como sospecha y finalmente como una búsqueda pública. No apareció en otro sector. No dio señales claras de haber iniciado una nueva vida. No había una explicación simple para que una joven embarazada de 7 meses desapareciera de esa forma. Y cuando una desaparición no tiene explicación, cada minuto se vuelve una pregunta. ¿Se fue por voluntad propia? ¿Alguien la convenció de salir? ¿Alguien la interceptó? ¿Alguien cercano sabía más de lo que decía? La familia comenzó a buscarla. El caso se volvió público. El rostro de Fernanda empezó a circular en televisión, en redes sociales, en afiches, en entrevistas. Su madre, Paola Correa, pidió respuestas durante meses. No solo buscaba a su hija, buscaba también a su nieta, porque Fernanda no estaba sola cuando desapareció. Ese detalle cambió el peso completo del caso. No era únicamente una joven desaparecida. Era una mujer embarazada que había salido de su casa en la etapa final de su embarazo, sin que existiera una razón clara para cortar todo contacto. En esos primeros meses, la presión también cayó sobre Luis Petersen, la pareja de Fernanda y padre de la hija que ella esperaba. Personas cercanas hablaron públicamente de conflictos entre ambos, y esa tensión fue observada por la opinión pública como si pudiera explicar la desaparición. Petersen negó haberle hecho daño. Con el tiempo, esa línea no sería la que sostendría la acusación principal. Pero durante la búsqueda sirvió para mostrar otro problema del caso. Cuando no hay cuerpo, cuando no hay escena cerrada y cuando no hay una respuesta inmediata, la sospecha puede expandirse hacia todas partes. Y mientras la tensión se movía entre relaciones, rumores y versiones, el punto clave seguía siendo el mismo: el último recorrido de Fernanda. La investigación siguió líneas distintas. Aparecieron rumores, aparecieron versiones, aparecieron supuestos datos que enviaban la búsqueda hacia lugares fuera de Chile, incluso hacia Argentina.
como ocurrió con una pista que llevó a mirar hacia Bariloche. También circularon señales confusas en redes sociales, publicaciones y versiones que parecían insinuar una salida voluntaria, una vida nueva o un quiebre con su entorno. Pero cada una de esas líneas tenía que enfrentarse al mismo hecho duro. Fernanda estaba embarazada de 7 meses y no había dejado una explicación verificable para desaparecer de esa forma, pero ninguna de esas rutas devolvía a Fernanda. Cada pista que parecía abrir una puerta terminaba dejando el mismo vacío. Y mientras la búsqueda avanzaba hacia afuera, una pregunta permanecía demasiado cerca. ¿Qué había pasado en la zona donde se perdió su rastro? El último punto conocido era clave, la bodega era clave, Felipe Rojas era clave, pero durante meses esa verdad no se cerró. Según antecedentes conocidos públicamente durante la investigación, hubo registros, peritajes y diligencias en torno al lugar. La bodega no era un espacio completamente invisible para el caso, había sido observada, había sido revisada. Había sido mencionada. De acuerdo con reportes periodísticos del caso, esa bodega fue periciada en varias ocasiones antes del hallazgo final. Algunas crónicas hablaron de al menos 6 revisiones previas. Ese dato no reduce el misterio, lo vuelve más duro, porque no se trataba de un lugar que nadie hubiera mirado. Se trataba de un lugar que ya había entrado al expediente, pero que todavía no entregaba lo que escondía. Y esa es una de las partes más perturbadoras, porque el lugar donde finalmente aparecería Fernanda no estaba en otro país, ni en una zona rural abandonada, ni en un sitio imposible de imaginar. Estaba cerca, demasiado cerca. El 24 de junio de 2019, más de 16 meses después de la desaparición, se realizó un operativo en la bodega de Conchalí. Según antecedentes difundidos públicamente, una información entregada por una expareja de Felipe Rojas ayudó a orientar la búsqueda hacia un punto más preciso dentro del recinto. La diferencia fue decisiva. No bastaba con volver a mirar la bodega, había que mirar el lugar exacto. Esa noche se confirmó el hallazgo del cuerpo de Fernanda. También se encontraron los restos de su hija en gestación. Estaban ocultos bajo tierra en condiciones que, según informó la fiscalía en ese momento, impedían o dificultaban su descubrimiento. Cal, cemento y escombros. La búsqueda había durado casi 500 días, y la respuesta estaba enterrada en un recinto asociado desde el inicio al entorno de la desaparición. Ese hallazgo cambió el caso de inmediato. Ya no se trataba de encontrar a Fernanda con vida. Se trataba de reconstruir qué ocurrió dentro de esa bodega, quién participó, qué se hizo después y por qué la investigación tardó tanto en llegar al punto correcto. Felipe Rojas fue detenido. La fiscalía lo formalizó inicialmente por delitos asociados a la muerte de Fernanda y a la ocultación del cuerpo. Con el avance del proceso, la acusación se volvió más grave. El juicio terminaría estableciendo una verdad judicial mucho más dura. El segundo tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago dio por acreditado que Fernanda llegó a la bodega alrededor de las 5:30 de la tarde del 10 de febrero de 2018, previo acuerdo con Felipe Rojas, su vecino y amigo. El tribunal sostuvo que, estando solos en ese lugar, Rojas se abalanzó sobre ella por la espalda, usó fuerza, venció su resistencia, la violó y luego la mató. Fernanda estaba embarazada de aproximadamente 7 meses. Por eso, además de los delitos contra ella, el tribunal consideró también la muerte del feto en gestación. La condena final fue por violación con homicidio y aborto. No fue una sospecha suelta, no fue una teoría de redes sociales, fue una conclusión judicial dictada después de un juicio oral, con valoración de pruebas, testimonios y antecedentes. Pero antes de llegar a esa sentencia, hubo años de espera. Y esos años dejaron preguntas que no se borran con una condena. Una de las líneas más relevantes de la investigación estuvo relacionada con los movimientos de Felipe Rojas antes y después de la desaparición. Según reconstrucciones difundidas del trabajo policial, cámaras de seguridad ubicaron a Rojas en bicicleta en las cercanías de la calle Yaima durante la tarde del 10 de febrero, minutos antes de que Fernanda fuera captada saliendo de su casa y caminando hacia el sector donde se encontraba la bodega. Las horas exactas divulgadas por la prensa, alrededor de las 5:15, 5:17 y 5:29 de la tarde, no funcionaban como un detalle aislado, funcionaban como una secuencia, primero el entorno del sospechoso, luego la salida de Fernanda, después el silencio. Informes conocidos públicamente señalaron que registros de cámaras y antecedentes investigativos lo ubicaban volviendo al lugar en los días posteriores al 10 de febrero. La frase que marcó esa línea era tan simple como inquietante. Felipe Rojas volvía al lugar, pero Fernanda nunca era vista saliendo. Esa diferencia importaba,
porque en una desaparición no basta con saber dónde estuvo una persona, también hay que saber dónde dejó de estar. Y si alguien entra a un lugar y nunca aparece saliendo, el lugar deja de ser un punto cualquiera. Se convierte en una escena potencial. Otra línea pública de la investigación se relacionó con el teléfono de Fernanda. Según lo expuesto por la fiscalía en esa etapa, después del crimen Rojas habría formateado el celular de la joven y luego lo habría vendido en el Persa de Zapadores. Ese dato, de ser analizado dentro de la lógica investigativa, era más que un movimiento tecnológico. Un teléfono puede contener rutas, mensajes, llamadas, contactos, horarios, conversaciones previas. Borrar o sacar de circulación un teléfono no solo elimina un objeto, también puede borrar parte de la cronología, y en un caso donde los minutos eran fundamentales, cada rastro perdido agrandaba la sombra. La bodega también generó una discusión inevitable. ¿Cómo pudo pasar tanto tiempo? Como un lugar vinculado al caso no arrojó antes la respuesta definitiva. La fiscalía explicó en su momento que las condiciones en que Fernanda fue sepultada impedían o imposibilitaban que fuera descubierta durante registros anteriores. Esa explicación forma parte del expediente público, pero para la familia y para una parte de la opinión pública, la pregunta siguió abierta. Porque una explicación técnica no elimina el golpe humano de saber que Fernanda estuvo ahí mientras afuera se organizaban búsquedas, entrevistas, campañas, vigilias y llamados desesperados. Durante más de un año, su familia no tuvo un cuerpo que despedir, no tuvo una certeza final, no tuvo una respuesta que permitiera dejar de imaginar escenarios. Y cuando la respuesta llegó, llegó desde un sitio que ya estaba en el mapa del caso. Eso convirtió la investigación en un segundo dolor. Primero estaba el crimen, después estaba la demora. Después estaba la sensación de que la verdad había estado cerca, pero no había sido alcanzada a tiempo. En marzo de 2023 comenzó el juicio oral contra Felipe Rojas. Para entonces, el caso llevaba más de 5 años desde la desaparición. La familia había pasado de buscar a Fernanda con vida a exigir justicia por su muerte y por la muerte de Josefa. El juicio no podía devolver nada, solo podía establecer responsabilidades. Rojas enfrentó la acusación como único imputado. Durante el proceso se revisaron antecedentes acumulados durante años, pericias, registros, testimonios, informes policiales y la reconstrucción de lo ocurrido en la bodega. El 11 de abril de 2023, el tribunal dictó veredicto condenatorio. La resolución fue unánime. Felipe Andrés Rojas Lobos fue declarado autor de los delitos de violación con homicidio y aborto en contra de Fernanda Maciel Correa. El tribunal incluso calificó el caso como uno de extrema y brutal violencia contra la mujer. Esa frase no era una exageración periodística, formó parte de la comunicación judicial del veredicto. Y dejó claro que para los jueces no se trataba de una muerte confusa, ni de un accidente, ni de una desaparición mal explicada. Se trataba de un ataque cometido contra una mujer embarazada en un espacio cerrado, por alguien que ella conocía. El 25 de abril de 2023 llegó la sentencia. Felipe Rojas fue condenado a presidio perpetuo calificado en Chile. Esa pena implica que la persona condenada no puede optar a beneficios penitenciarios antes de cumplir 40 años de privación de libertad. El tribunal también impuso penas accesorias legales, como la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos durante su vida. La defensa presentó un recurso de nulidad, pero el 19 de junio de 2023, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la condena. La sentencia quedó sostenida en una instancia superior. Para la familia, aquello fue un avance judicial, pero no fue una reparación completa, porque ninguna sentencia cambia la tarde del 10 de febrero, ninguna resolución borra los 500 días de búsqueda. Ninguna pena explica por completo cómo la vida de Fernanda pudo quedar atrapada entre una bodega, una investigación lenta y un vecino que durante meses estuvo dentro del círculo de sospecha. La historia de Fernanda Maciel es difícil precisamente porque no necesita adornos, no necesita rumores inventados, no necesita escenas falsas. Lo que se acreditó ya es suficiente para entender la gravedad. Una joven embarazada salió de su casa, se dirigió a un lugar cercano, fue recibida por alguien que conocía, nunca volvió, su familia la buscó durante más de un año. Su cuerpo apareció enterrado en una bodega vinculada al último tramo de su desaparición. El responsable fue condenado por violación con homicidio y aborto, y aún así, dentro de esa secuencia, hay espacios que siguen pesando. El primero es la confianza. Fernanda no caminó hacia un extraño absoluto según lo acreditado, caminó hacia alguien que formaba parte de su entorno. Ese dato cambia la lectura del riesgo. Muchas veces. Los casos se narran como si el peligro viniera siempre desde fuera, desde una figura desconocida, desde una calle oscura, desde un vehículo sin rostro. Aquí el peligro estaba dentro de un mapa cotidiano.
un vecino, un amigo, una bodega cercana, una conversación previa, un lugar al que podía llegar sin que pareciera de inmediato una alarma definitiva. El segundo espacio que pesa es la demora. Cuando una búsqueda se extiende durante días, cada error cuesta. Cuando se extiende durante meses, cada hipótesis equivocada se vuelve una carga. Cuando se extiende durante casi 500 días y el hallazgo ocurre cerca del último punto conocido, la investigación queda obligada a mirarse a sí misma. No basta con decir que el cuerpo estaba oculto. También hay que preguntar qué se hizo, cuándo se hizo, cómo se hizo y por qué ciertas respuestas no aparecieron antes. El tercer espacio es la evidencia. Este caso muestra el valor de los rastros pequeños, un teléfono que desaparece o cambia de manos, una cámara que muestra entradas y no salidas, un lugar al que alguien vuelve después de una desaparición, una bodega que se convierte en centro de una reconstrucción. La justicia no llegó por una sola frase ni por una intuición. Llegó por acumulación, por una cadena de indicios, pericias y declaraciones que terminaron construyendo una verdad judicial, pero esa verdad llegó tarde para Fernanda, llegó tarde para Josefa, llegó tarde para una familia que tuvo que sostener públicamente una búsqueda mientras el caso se llenaba de versiones, sospechas y falsas esperanzas. El cuarto espacio es la forma en que una sociedad mira estos casos. Durante meses. La desaparición de Fernanda fue seguida por medios, vecinos y personas que no la conocían, pero la atención pública puede ser una herramienta y también un ruido, puede presionar para que se busque más, pero también puede multiplicar rumores, acusaciones sin base y teorías que desvían la mirada. En el caso de Fernanda, la verdad no estaba en el rumor más lejano. Estaba en reconstruir con precisión la última tarde. ¿Quién la vio? ¿A qué hora salió? ¿A dónde fue? ¿Con quién se encontró? ¿Qué registros existían? ¿Qué objetos faltaban? ¿Qué lugar necesitaba ser revisado con otra profundidad? Esa es la lógica fría de una investigación, no la emoción del minuto, no la teoría más viral, la ruta exacta de los hechos. Y esa ruta terminó en la bodega. También hay una dimensión legal que no debe perderse. Felipe Rojas no fue condenado solo por matar. Fue condenado por violación con homicidio y aborto. Esa calificación importa porque describe la naturaleza de los hechos acreditados por el tribunal. Fernanda fue atacada sexualmente, asesinada, y las acciones del condenado causaron también la muerte de su hija en gestación. Reducir el caso a una desaparición sería borrar la gravedad judicial de lo que se probó, pero convertirlo en espectáculo también sería una falta de respeto a los hechos. La intensidad del caso está en su precisión. Una hora, un barrio, un vínculo de confianza, un lugar cerrado, un cuerpo oculto, un teléfono que según la acusación fue manipulado y vendido. Una búsqueda que pasó demasiado tiempo sin encontrar lo que estaba cerca. Un juicio que tardó años en llegar. Una condena confirmada y una familia que no tuvo que imaginar solamente la muerte, sino también la espera. Esa espera es una parte central de la historia, porque durante casi 500 días, Fernanda no fue solo una víctima dentro de un expediente, fue una ausencia diaria, una silla vacía, una habitación sin respuesta. Un embarazo interrumpido por el silencio, una hija que no nació, una madre que seguía hablando ante cámaras porque todavía necesitaba que alguien escuchara. Cuando finalmente se confirmó el hallazgo, el caso dejó de ser una búsqueda y se convirtió en una acusación. Pero para la familia, el cambio no trajo paz inmediata, trajo una verdad más brutal. Fernanda había estado muerta desde el mismo día en que desapareció, según la reconstrucción judicial. Todo el tiempo posterior fue tiempo robado a la certeza. El juicio entregó una respuesta penal, pero las preguntas institucionales quedaron como una sombra. Se pudo haber llegado antes, se interpretaron correctamente los primeros indicios, se revisó la bodega con la profundidad necesaria desde el principio, los cambios de hipótesis ayudaron o retrasaron. La presión mediática impulsó la investigación o la llenó de ruido. No todas esas preguntas tienen una respuesta simple. Algunas pertenecen al expediente, otras pertenecen a la memoria pública del caso. Lo que sí quedó establecido es que la verdad no apareció por casualidad. Apareció cuando la investigación volvió al punto crítico, cuando la bodega fue revisada hasta encontrar lo que no había sido encontrado antes, y cuando el caso dejó de girar alrededor de posibilidades lejanas para concentrarse en una secuencia concreta. Fernanda Maciel no desapareció en un vacío. Su desaparición tuvo una hora, un recorrido, un lugar y un responsable condenado. Esa es la diferencia entre una leyenda urbana y un caso judicial. Los hechos pudieron ser probados, pero el daño ya estaba hecho. El nombre de Fernanda quedó unido a una de las investigaciones más recordadas de Chile no por el misterio solamente, sino por la combinación de cercanía, demora y violencia. Era joven, estaba embarazada, conocía al hombre que fue condenado, el lugar donde fue encontrada estaba cerca,
y durante demasiado tiempo la respuesta no llegó. Por eso este caso obliga a mirar más allá del crimen, obliga a mirar la confianza como un factor de riesgo, obliga a mirar las primeras horas de una desaparición como un terreno que no se puede desperdiciar, obliga a mirar cada escena cercana antes de perseguir explicaciones lejanas, obliga a entender que una búsqueda mal orientada no solo pierde tiempo, también puede permitir que una verdad permanezca enterrada. La justicia llegó con una condena de presidio perpetuo calificado. Llegó con un fallo unánime. Llegó con una confirmación posterior de la Corte de Apelaciones, pero llegó después de que Fernanda y Josefa ya no pudieran ser salvadas, y esa es la parte que ninguna sentencia puede corregir. Una condena puede nombrar al culpable, puede fijar una pena, puede cerrar un proceso penal, pero no devuelve los días en que una familia buscó sin saber que la respuesta estaba enterrada cerca. No devuelve la confianza destruida por alguien que pertenecía al entorno. No devuelve la vida que Fernanda estaba construyendo. No devuelve a Josefa. El caso Fernanda Maciel queda como una advertencia fría. La verdad puede estar muy cerca y aún así tardar demasiado. La evidencia puede existir y aún así necesitar años para ordenarse. Un sospechoso puede estar dentro del círculo conocido y aún así pasar tiempo antes de que la justicia lo alcance. Y una investigación puede terminar con una condena, pero seguir dejando una pregunta incómoda en el aire. ¿Cuánto habría cambiado si la verdad hubiera sido encontrada desde el principio?